Pensó que el documento estaba en blanco cuando lo desenrolló, pero a la luz de las velas, la tinta empezó a respirar. Esta es una historia que no se cuenta en voz alta en la mayoría de los círculos, no por la sangre ni la brutalidad, sino porque perturba el oído interno, la parte más silenciosa de la mente, que escucha cosas que fingimos que no existen. Comienza, como muchos otros relatos, con curiosidad y termina con algo escrito que nunca debería haberse leído. En la primavera de 1911, el profesor Adrian Halls, un historiador pálido y meticuloso del King's College de Cambridge, recibió una carta de un abogado en Devon, una pequeña propiedad benedictina en desuso desde hacía mucho tiempo. La abadía de Whitmer había sido legada a la Sociedad de Preservación Histórica. La carta solicitaba su experiencia en la evaluación de documentos encontrados en un nicho oculto detrás del altar. Halls, siempre atraído por los sitios de iglesias antiguas y en particular de sitios por aquellos abandonados después de la disolución, mostró un interés inmediato. Empacó una maleta, reservó un tranquilo autobús y viajó a la costa envuelta en niebla, libreta en mano y con las preguntas ya formándose. La abadía de Whitmer, enclavada entre una hondonada en los acantilados y una colina boscosa conocida localmente como el Roble Susurrante, no había albergado un rezo monástico en más de 400 años. Sus vidrieras estaban destrozadas, el techo expuesto a la intemperie en varios puntos. Pero el santuario permanecía intacto y cerrado. Allí lo recibió un anciano cuidador, el señor Oswin, que tenía las llaves y una especie de cortesía nerviosa. Oswin explicó que, si bien el lugar no contaba con personal oficial, los aldeanos se negaban a entrar al anochecer. Siempre ha habido una sensación en este lugar, señor. Como si las piedras supieran cuando estás aquí. Entraron justo antes del anochecer. Dentro, el aire estaba cargado de podredumbre y polvo. Detrás del altar, medio oculto por el hollín y la descomposición, encontraron un panel con un hueco oculto. Y dentro, una hoja de pergamino enrollada apretadamente, atada con una cinta de seda negra. No tenía nada escrito. Al principio el profesor Halls se sintió decepcionado. No había sello, ni tinta, ni marcas visibles. Solo una hoja vieja y amarillenta, con olor a incienso viejo y cuero. La desenrolló en su habitación de la posada local y descubrió que, a la luz del día, seguía en blanco. Esa noche, sin embargo, a la luz de las velas, algo cambió. Empezaron a emerger letras, tenues, grises, torcidas, parecían sangrar lentamente por la superficie, formando una línea a la vez, como si recordaran su lugar. Garabateó en su cuaderno, tinta que solo se ve a la luz del fuego, desvaneciéndose de nuevo por la mañana. El lenguaje parece inglés medio, pero la redacción antinatural. La tercera noche, la primera página del pergamino se reveló por completo. Decía: que lo enterrado no sea nombrado, pero que hable a través de la piel del cordero, con sangre extraída no de una herida, sino del conocimiento. Halls, aunque perturbado por la redacción, se sintió absorto. Empezó a trazar los símbolos en los márgenes, círculos encajados en triángulos, y lo que parecía un ojo dibujado con trazos tan finos que se difuminaban al mirarlo directamente. Lo escribió todo en su cuaderno. Nunca se preguntó por qué, al desenrollar el pergamino cada noche, aparecían nuevas líneas. Para la quinta noche empezó a oír ruidos tenues,
breves clics como uñas golpeando el cristal, suaves murmullos que cesaban al girar la cabeza. Las paredes de su habitación parecían demasiado delgadas, como si el exterior hubiera empezado a presionarlas. Dejó de dormir por completo y se sentó junto al pergamino, esperando a que respirara. 4 días después de su estancia, Halsey empezó a sentir que algo lo observaba. No era paranoia, era un hombre de lógica. No se conmovía fácilmente, pero después de la quinta noche, al despertar, encontró la vela encendida de nuevo, aunque la había apagado antes de dormir, y bajo el pergamino, la mesa estaba húmeda, como si se hubiera derramado tinta, pero no había tintero. La tocó. Sus dedos quedaron fríos y manchados de negro. Las cartas de esa noche decían: quien escribe sin tinta es recordado, quien lee en silencio recibe una lamada. Esa misma noche, el posadero mencionó que un extraño huésped se había alojado una vez en la misma habitación, un cartógrafo que hablaba de mapas que solo podía leer al anochecer. El hombre había desaparecido tras garabatear una sola nota. Me está escribiendo. Halsey regresó a la abadía a la mañana siguiente, decidido a seguir buscando. El señor Oswin lo interceptó en las puertas. Le ruego que no vuelva a entrar, profesor. ¿Por qué no? Hubo otro hombre, hace 20 años, también académico. Se quedó una semana. Me dijo que había encontrado un tesoro en blanco. Se fue una mañana sin su mochila. Encontramos su cuaderno más tarde. Se quedó a media frase. Simplemente se detuvo. ¿Y el pergamino? Se ha ido. Halls dudó. Luego pasó junto a él. Entró solo en la abadía. Allí, en la penumbra bajo las vigas en ruinas, notó algo que había pasado por alto. Tallado tenuemente en la base del altar, estaba el mismo motivo de triángulo y ojo. Al pasar los dedos por él, sintió calor. La piedra palpitó. Esa noche, Halls copió el último segmento de escritura del pergamino. Los caracteres aparecían febrilmente, como desesperados por ser leídos. Se traducía así: en la 9ª hora de silencio, que el nombre del lector sea rastreado, porque quien lee no está solo, es leído, es llamado, es devuelto. Entonces, debajo, sin que se moviera, apareció su nombre: Adrian Halls. La tinta brilló y goteó. El aire de la habitación se oscureció, como si algo vasto y antiguo presionara a través de las paredes. La vela titiló doblada hacia un lado, no por el viento, sino como atraída hacia el pergamino. Y de detrás del pergamino emergió un sonido, no un rasguño, no un susurro, una respiración. Se inclinó hacia adelante con mano temblorosa y levantó la página. Detrás, aplastada como impresa en la realidad, había un rostro, de ojos abiertos y anciano, articulando palabras al revés. Dejó caer la vela, oscuridad. El posadero entró por la mañana, atraído por el olor a humo y tinta. El profesor Halls se había ido. La habitación estaba fría. Las paredes estaban cubiertas de hollín y algo más oscuro. Solo quedaba el pergamino. Ahora, la escritura había desaparecido de nuevo, pero el cuaderno de Halls seguía ahí. La última línea, escrita con letra temblorosa: no es la escritura la que maldice, es la lectura. Exámenes posteriores de la habitación revelaron un curioso añadido.
La parte trasera de la pared, detrás de donde se había desenrollado el pergamino, mostraba huellas, hendiduras que parecían páginas pasadas, profundamente impresas en el yeso, como si se hubiera abierto un libro a través de la superficie. El cabo de la vela permanecía junto al pergamino vacío, y cuando los estudiantes intentaron sacarlo para archivarlo, se convirtió en polvo. Pero incluso ahora, esa habitación de la posada, la habitación 3 de The Drover's Rest, nunca se alquila durante la noche. El papel pintado no retiene la pintura, las marcas reaparecen una y otra vez. Y ninguna vela en esa habitación arde recta. Los visitantes que duermen en habitaciones cercanas a veces informan haber oído pasar las páginas a medianoche. Un huésped afirmó despertarse con un triángulo y un círculo dibujados con tinta en el antebrazo. Al lavarse, reaparecieron la noche siguiente. Un clérigo que vino a bendecir la habitación se desmayó antes de cruzar el umbral. Al reanimarse solo dijo: «Observa durante la lectura». Si tu vela titiló mientras escuchabas, quizás quieras revisar lo que está escrito en tu escritorio. Para más historias de documentos antiguos, abadías embrujadas y cosas que nos leen a cambio, suscríbete y dale a me gusta al video, porque algunos textos no necesitan tus ojos, ya los tienen.